Bienvenido al narrador sombrío, amigo de lo desconocido. Wichita, Kansas, una ciudad tranquila en el corazón de Estados Unidos, donde todos se conocen y nadie cierra la puerta con llave. O al menos, así era, hasta enero de 1974. En una pequeña casa de la calle North Edgemoor, una familia entera fue masacrada, en lo que parecía un crimen sin sentido y sin piedad. Pero lo más aterrador no fue solo el acto en sí, sino lo que vino después. El asesino no se escondió. Al contrario, quería que el mundo supiera quién era. Envió una carta a la prensa con un nombre que él mismo se había dado. Un nombre que resumía su oscuro método. BTK. Bind, Torture, Kill. Atar, torturar, matar. Durante más de 30 años, este hombre jugó al gato y al ratón con la policía, desapareciendo por décadas, para luego regresar y reclamar su trono de terror. Lo que nadie sospechaba era que el monstruo no vivía en los márgenes de la sociedad. Era un vecino ejemplar, un líder scout y el presidente del consejo de su iglesia. Hoy vamos a descubrir la escalofriante doble vida de Dennis Rader, el asesino BTK. Todo comenzó el 15 de enero de 1974. Joseph y Julie Otero, junto a 2 de sus hijos, fueron encontrados sin vida en su hogar. La brutalidad del ataque dejó a la policía en shock. No había un motivo claro, no faltaba dinero, no había una conexión obvia, solo había crueldad. Meses después, una llamada anónima dirigió a la policía hacia un libro de texto en la biblioteca pública. Dentro había una carta. En ella, el autor se atribuía el crimen de los Otero y advertía que volvería a hacerlo. Fue en esa carta donde escribió las siglas que se convertirían en su marca personal, BTK. El pánico se instaló en Wichita. La gente empezó a instalar alarmas y a comprar perros guardianes. Pero a pesar de la vigilancia, BTK volvió a atacar ese mismo año, cobrándose la vida de una joven llamada Catherine Bright. Y luego, el silencio. Lo que hace que el caso de Dennis Rader sea tan perturbador es su capacidad para camuflarse en la normalidad. Mientras la policía buscaba a un psicópata solitario y desequilibrado, Rader llevaba una vida perfectamente estructurada. Era un hombre de familia, casado y con 2 hijos. Trabajaba para una empresa de seguridad, instalando, irónicamente, alarmas contra robos. Más tarde, se convirtió en oficial de cumplimiento de la ley en Park City, donde era conocido por ser extremadamente estricto con las reglas, multando a sus vecinos por cosas tan insignificantes como tener el césped demasiado alto. Rader era una figura respetada en su comunidad. Era el presidente del Consejo de la Iglesia Luterana de Cristo y un líder activo en los Boy Scouts. Nadie, ni siquiera su esposa o sus hijos, sospechaba que ese hombre que cenaba con ellos cada noche era el mismo que guardaba kits de asesinato en su cobertizo y que pasaba sus horas libres acechando a sus próximas víctimas, a las que él llamaba proyectos. A diferencia de otros asesinos que intentan pasar desapercibidos, Rader tenía una necesidad patológica de reconocimiento. Le encantaba burlarse de la policía y de los medios de comunicación. Enviaba cartas, poemas e incluso dibujos de sus crímenes. En 1977, envió una carta a una estación de televisión local, quejándose de que no le estaban dando suficiente atención. «¿A cuántas personas tengo que matar para que mi nombre salga en los periódicos?», escribió. Sus comunicaciones eran erráticas, llenas de errores ortográficos y de una arrogancia que desesperaba a los investigadores. Sin embargo, tras un asesinato en 1991, BTK pareció desvanecerse. Pasaron los años, las décadas, y el caso se enfrió. Muchos pensaron que el asesino había muerto o que estaba en prisión por otro delito. Pero Rader seguía allí, observando desde las sombras, esperando el momento de volver a ser el centro de atención. En 2004, con motivo del 30 aniversario del caso Otero, los periódicos locales publicaron artículos recordando el horror de BTK. Esto fue demasiado para el ego de Rader. No podía soportar que la ciudad se olvidara de él. Empezó a enviar nuevas comunicaciones, paquetes con joyas de sus víctimas, fotos y cartas.
En una de sus interacciones más extrañas, Ryder le preguntó a la policía a través de un anuncio en el periódico si podían rastrear un disquete de computadora. La policía, en una maniobra brillante, respondió que no, que los disquetes eran seguros. Ryder, confiado en su supuesta superioridad intelectual, envió un disquete a una estación de televisión en febrero de 2005. Fue su fin. Los analistas forenses tardaron minutos en encontrar metadatos ocultos en un archivo de Word borrado. El documento había sido guardado por alguien llamado Dennis y estaba vinculado a la Iglesia Luterana de Cristo. Una búsqueda rápida en Internet llevó a la policía directamente a Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue detenido mientras conducía hacia su casa. Cuando los agentes lo rodearon, él simplemente preguntó: ¿cómo me encontraron? Lo que siguió fue una de las confesiones más frías de la historia criminal. En el juicio, Rader habló de sus asesinatos como si estuviera dando un informe de trabajo. Describió cada detalle con una precisión quirúrgica, sin mostrar ni un ápice de remordimiento. Se refería a sus víctimas como objetos y explicaba sus métodos de tortura con una calma que horrorizó a todos los presentes. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas confirmadas, dado que Kansas no tenía la pena de muerte en el momento en que cometió la mayoría de sus crímenes. Rader pasará el resto de sus días en la prisión de El Dorado. Dennis Rader no era un genio del mal. Era un hombre mediocre que alimentaba su ego a través del sufrimiento ajeno. Su captura demostró que, al final, fue su propia vanidad la que lo traicionó. Su historia nos deja una lección inquietante. A veces, el mal no tiene el rostro de un monstruo, sino el de un vecino amable que te saluda cada mañana. Si te ha impactado este caso, no olvides darle a like y suscribirte para más historias de crímenes reales. ¿Qué es lo que más te sorprende de la doble vida de BTK? Cuéntanoslo en los comentarios. Hasta la próxima, amigo de lo desconocido.